Les decía que ayer fue el 106 aniversario de la Constitución mexicana que nos rige desde 1917. Pero esa Carta Magna que fue firmada como resultado de la Revolución ha tenido una transformación brutal. Hay nada más para que se den un quemón y como contexto a la entrevista que vamos a tener, pongan atención. ¿Sabías que más del 80% de la Constitución mexicana de 1917 ha cambiado? Los legisladores desde su promulgación han realizado 269 decretos de reforma, es decir, poco más de 2 modificaciones por año y donde solo el 16% de ella está intacta. De los 1.500 párrafos que más o menos tiene actualmente la Constitución, solamente 34 son originales, es decir, el 2.26% es original. Y si vemos el número de palabras, de las 66.000 casi palabras que tiene la Constitución, solo 1.160 son originales, es decir, el 1.75%. En el marco del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana, expertos en la Carta Magna alertaron que a pesar de que en este sexenio ha cambiado poco, se respeta menos la constitucionalidad. A mí me parece que en términos generales ha sido una mala administración para la Constitución. Ha sido un mal sexenio para la Constitución. Y un buen sexenio para los constitucionalistas, porque hemos tenido mucho de qué hablar y qué opinar, pero pues eso no es tan bueno, ¿no? El artículo 73 constitucional que habla de las facultades del Congreso de la Unión es el que más reformas ha sufrido, con 85. Durante estos 106 años ha habido buenas y malas reformas. Por ejemplo, el artículo 110 constitucional fue modificado y dichos cambios solo duraron un fin de semana. Hay de todo, ¿no? Ha habido reformas muy buenas, por ejemplo, la que se pasar de como se preveía originalmente, que los diputados contaran los votos y calificaran la elección, a que seamos los ciudadanos. Eso es un cambio positivo, ¿no? Ha habido reformas pues, que han durado unos días, unos meses, pues porque se ha visto que no han funcionado, ¿no? Pues esta que ahora está cuestionándose, o que se ha cuestionado por la Corte Interamericana, de la prisión preventiva oficiosa. Esta Constitución fue la primera del siglo XX en establecer algunos derechos sociales, como son la libertad de expresión, los derechos laborales y de propiedad de la tierra, así como la enseñanza laica y gratuita. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, para hablar de este tema y todo el contexto y toda la relevancia que llega a tener nuestra Constitución en la historia y en el presente, me da mucho gusto saludar a la doctora Rebeca López. Ella, les decía, es doctora en Historia y profesora en la FES Acatlán. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, doctora, pues, ¿cómo estamos de nuestra Constitución, oiga? O sea, cuéntenos un poquito del asunto de la Constitución enmarcado en la historia mexicana. Si quiere, pues de 1917 que promulgó, un poco de contexto hacia atrás y pues cómo ha ido manejándose a lo largo de estos años. Bueno, yo creo que una de las partes más importantes para una nación, evidentemente, es sus leyes. Uh-huh. Y tener una Constitución que respondiera a los requerimientos que se veían a partir de la Guerra de Revolución fue muy importante. Yo creo que si bien cada Constitución ha respondido a su momento histórico, en el caso de la de 1917 era realmente una demanda hacer ajustes a la que ya se había hecho en 1857 a partir de la Guerra de Reforma. Y una de las, digamos, no fue algo fácil, porque a pesar de que había como una idea de que era necesario dar una nueva constitución, por eso dio, fuerza el ejército constitucionalista a su movimiento, el decir, vamos a hacer una nueva constitución, incluso juntar a la gente que participó no fue fácil y hubo muchas discusiones en torno a cada uno de los artículos que forman esta constitución. Algunos eran demandas que necesitaban llevarse al texto constitucional, como fue las leyes acerca de la tenencia de la tierra, que para muchos, en discusiones que se dieron a lo largo
de los años de la Revolución, era necesario arreglar el asunto agrario, por ejemplo. Y no fue fácil determinar que llegara al texto constitucional la justa demanda de muchos pueblos para la restitución o la dotación de sus ejidos. Entonces, yo creo que sí es necesario que la gente, nosotros, estemos muy conscientes de que no es nada más cualquier ley, sino que verdaderamente es el cimiento de lo que ha sido la nación a lo largo de tantas décadas, el tener una ley base a partir de la cual las necesidades de la sociedad se vean reflejadas y puedan ser, digamos, tener una contestación legal. Ya. Entonces, si bien, como comentaba el otro entrevistado, bueno, la nota anterior, ha habido muchas reformas al respecto. Sí. No podemos soslayar la importancia de la Constitución. Ya, no, sin duda, o sea, digo, que hay discusiones de que ya hay que hacer otra, ¿no? Ya está más manoseada que cualquier cosa, pero yo creo que, doctora, aquí pues nada más me gustaría también que pintar una especie de camino, ¿no? Desde que fue promulgada hace 106 años y un día, a el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido el manejar una Constitución a lo largo de los sexenios que, digo, ya el 85% de lo que fue hace 106 años ya no existe? Mire, realmente ha sido un camino difícil. Yo creo que los constitucionalistas respondieron a un momento, pero ha habido muchos cambios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que han ido motivando tantas reformas. Sin embargo, en todas estas reformas que incluso llegan hasta cambiar completamente el sentido de las leyes originales, de todos modos tenemos una estructura que le da sentido a las instituciones de nuestro país. Yo creo que también tenemos que ver que los hombres que han tenido en sus manos este tipo de reformas, pues también han ido respondiendo tanto a intereses de gobierno como intereses partidarios. Y estas decisiones no siempre han sido las mejores, pero finalmente también la misma Constitución da la estructura para que haya una Cámara, digamos, revisora de las leyes, una Cámara que legisle, las dos cámaras que legislan, el Poder Legislativo, que realmente trata de responder de una manera pues general a las necesidades de la nación. Yo creo que también pensar que nuestra Constitución, por todo el manoseo que le dicen que se le ha hecho, es ya obsoleta, creo que sería decir demasiado, porque hacer una Constitución nueva representaría también, pues, plantearnos qué es lo que queremos de nación, si es que esta ya no responde, ¿no? Entonces, creo que las leyes que se van reformando son pues producto de del mismo proceso histórico que estamos viviendo. Y mientras no sea realmente un proyecto de nación tan diferente, incluso con el periodo que estamos viviendo, que dice que es una nación diferente, incluso con eso, la Constitución todavía sigue dando las bases para poder seguir adelante. Tendríamos que haber pensado en un cambio demasiado radical como para poder decir que esta Constitución y las leyes que emanan de ella ya no existen, desde mi punto de vista. Claro. Oye, doctora, por último, ¿cuál es la relevancia presente, digamos, de esta Constitución que fue hecha hace 106 años, que, digo, ha tenido más de 750 cambios y que surgió a partir de un movimiento tan trascendental, tan importante como la Revolución Mexicana? Pues yo creo que finalmente sigue siendo muy relevante y que todos los periodos retoman algo del anterior. Tampoco podemos olvidar que muchas de las cosas se reformaron a partir de la Constitución de 1857, que esa también hace un antes y un después a raíz de su promulgación. Claro. Entonces, realmente creo que esta Constitución y poder hacer reflexión en torno a ella, nos permite valorar las cosas que sí nos ha dado esta Constitución. Yo creo que una de las cosas más importantes es poner en el papel los derechos de las personas, que antes se decían garantías individuales, pero ahora hablamos de derechos humanos. Sí. Ajá, algo que nos parece ya tan fácil, pero que todavía hay países en el mundo que no lo tienen, como
la libertad de culto, la libertad de imprenta, la libertad de expresión que desgraciadamente muchas veces en este mundo actual se ha menospreciado o se piensa que cualquier cosa se puede decir desde un palco presidencial, pero que finalmente son derechos que tenemos los mexicanos simplemente la libertad que en otros países no se tienen, el tener la seguridad de la propiedad, el voto efectivo, el voto de las mujeres, todo esto que constituyen, desde mi punto de vista, aquello que nos permite decir que nuestra Constitución todavía sigue dando estas pautas y esta estructura a la nación que somos. Doctora Rebeca López, doctora en Historia y profesora en la FES Acatlán, gracias por estos minutos para Palitos y Bolitas. Muchas gracias a ustedes.